medida, nosotros necesitamos, bueno, a ver, es condición de aprobación de la materia, no es que necesitamos nosotros personalmente, ¿no? Es condición de aprobación de la materia realizar prácticos de laboratorio. En este caso se han fijado 4 prácticos de laboratorio para este año, de los cuales 2 se tienen que hacer el primer cuatrimestre y 2 se tienen que hacer el segundo cuatrimestre. ¿De acuerdo? Bueno, así que a partir del jueves ya va a estar disponible, ¿no es cierto?, el primer práctico de laboratorio. Así que le vamos a poner cuáles son las condiciones que hay en el aula virtual y cuáles son los laboratorios que hay que hacer. Y por supuesto, le vamos a explicar cómo es que lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a ir guiando. Total, le vamos a dar un tiempo prudencial para que desarrolle. Tienen que hacer un informe y entregar ese informe. Si ese informe está aprobado, bárbaro, queda aprobado. Y si ese informe no está aprobado, se devuelve al alumno para que lo vuelva a rehacer y lo entrega nuevamente. Es decir, la única forma de no aprobar los trabajos prácticos de laboratorio es no haciéndolo. ¿De acuerdo? Y es condición necesaria para la aprobación. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? La intención es que ustedes practiquen y puedan hacerlo cada uno en su hogar, digamos, pero por eso la intención es que sea un aprendizaje. O sea, no importa el número de decir, ¿no es cierto? Por eso que decimos se vuelve a hacer el trabajo hasta que quede aprobado, mediante ese informe que Tal cual. ustedes van a tener que elaborar. Es muy importante el aprendizaje a través de la experimentación. En este caso nosotros, dada la situación de pandemia, no podemos ir al laboratorio. Porque ahí es donde vemos los fenómenos físicos en forma concreta, palpable, medible. ¿Sí? ¿Sí? No todo queda en lo teórico. ¿Sí? Entonces, como no podemos ir al laboratorio físico, bienvenidos son los laboratorios virtuales, en donde por ahí, a través de la experimentación, logro comprender la teoría. Esa es la idea de los trabajos prácticos de laboratorio. Y también para que aproximen alguna vez a un informe de laboratorio. Es decir, que lo hagan en forma de práctica, cómo se hace un informe de laboratorio. ¿Estamos? Ya le vamos a dar las instrucciones del informe, cuáles son las partes que conforman el informe y cómo lo tienen que hacer. Y de ahí lo tienen, ya por cuenta de ustedes, resolverlo y informar la experiencia de laboratorio. No sé si hay algo más para agregar. Nosotros le vamos a entregar el material y todas las condiciones. A partir del jueves lo vamos a habilitar, o el miércoles lo habilitamos, y el jueves, bueno, cualquier cosa ya... Ahí lo podemos... Exactamente. Claro. E individual o grupal, bueno, ahí lo vamos a ver con el profe. Probablemente lo estábamos haciendo grupal, vamos a ver si se puede. Lo hacemos grupal. Grupos pequeños, grupos reducidos. Bueno. Muy bien. Listo. Pasados los recordatorios, vamos a retomar la clase. Avisos que no son menos importantes, ¿no? Porque no son menos importantes. Bueno, estos espacios son de comunicación también, ¿no? ¿Sí? No hay problema. Ya que está, si me permitís, Luis, dale. Doy un aviso antes que se me vayan también. El jueves les agradezco la paciencia que tuvimos porque resulta que el Zoom no funcionó como debería. Así que hubo con alumnos que nos tuvimos que conectar hasta 4 veces. Y ya, bueno, estoy en contacto con el centro de cómputo, es por un problema particular.
que todavía no estoy habilitado, no faltaba la consolidación de la cuenta, era la palabra que faltaba, ¿no? Así que en breve vamos a tener noticias para ya tener el aula habilitada. Así De que todas momentáneamente... maneras, claro, nos conectamos el jueves igual, como antes. Sí, por favor, Luis. Sí, no hay problema. Bueno, vamos con la clase. Ustedes recuérdenme hasta dónde habíamos llegado. Yo tengo presente que habíamos llegado hasta la ley de Gauss. No recuerdo bien hasta dónde habíamos llegado. Habíamos visto el flujo eléctrico, ¿no es cierto? Es una cantidad, el flujo eléctrico que se define esto para el caso particular, donde el campo eléctrico es uniforme y el área es perpendicular a las líneas de campo. Dice que es una cantidad que relaciona las líneas de campo con una superficie que es atravesada por la línea de campo en forma perpendicular. Ustedes díganme hasta dónde habíamos llegado. El flujo eléctrico tiene una unidad de Newton sobre metro. Vamos a hacer un pequeño repaso. Este es el flujo en el caso particular. Esta es la unidad de flujo, que es una unidad que tiene que ver con el flujo eléctrico. La unidad de flujo eléctrico es la unidad de campo y la unidad de área. Y no tiene ningún nombre específico, ¿no? Por lo tanto es Newton, Coulomb, metro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Estos son casos particulares. En el caso de que el área no es perpendicular a la superficie, ¿sí? Sigue siendo un campo eléctrico uniforme, ¿no es cierto? Y esto es un campo eléctrico que ya puede variar a lo largo de la superficie, es decir, en cualquier punto de la superficie puede tener cualquier dirección y sentido. Entonces, en este caso se divide toda esta área en pequeños elementos. Este es un elemento de área, un delta I, y se calcula, como para ese elemento de área sabemos que el vector es este, que el vector campo en ese elemento de área es este, entonces de esa manera podemos calcular el flujo a través de ese elemento de área. Por lo tanto, tendríamos un delta flujo, que es igual al campo, por definición, campo por ese elemento de área, por el coseno del ángulo que forma el vector campo con el vector elemento de área. Esto se puede expresar como un producto punto, como un producto escalar, ya que ambos son vectores, el elemento de área y el campo eléctrico. Ahora, si nosotros sumamos todos los flujos que aportan cada elemento de área, todos los elementitos aportan su flujo, por lo tanto el flujo va a ser la sumatoria de todos los productos escalares de cada flujo, de cada partecita de esos flujos, ¿no? Entonces, haciéndolo extensivo, aumentando los elementos de área y haciéndolos, digamos, aumentando el número y haciendo tender el elemento de área a 0, tenemos que el límite de delta A y de ese elemento tiende a 0 de esta sumatoria del producto escalar. El límite de esta sumatoria se transforma como en la integral del producto escalar del campo por el diferencial de área, extendido en una superficie. ¿Sí? Bien. Entonces, como definición de flujo, el flujo eléctrico es una magnitud escalar y se define mediante la siguiente expresión, que es esta. Esta es la expresión que define el flujo a través de una superficie. Flujo eléctrico. Entonces, fíjense que la unidad de flujo, la unidad de flujo es Newton metro cuadrado Coulomb. Y es una magnitud
escalar. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora tenemos una superficie cerrada, como la que indica acá la figura? Una superficie cerrada es una superficie que divide el espacio en dos regiones. Una región interior, que está adentro, y una región exterior, que es la que rodea la superficie. Y no es posible pasar de una región a otra sin atravesar la superficie, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie cerrada. Vamos a suponer que hay líneas de campo. Estas líneas café son las líneas de campo y esta es la superficie cerrada. Esta superficie celeste es la cerrada. Entonces lo que hacemos para analizar el flujo, fíjense que hay algunas líneas que entran a la superficie cerrada y a otras líneas que salen de la superficie cerrada. Para analizar el flujo tomamos un elemento donde salen las líneas, un elemento donde las líneas pasan paralelo a la superficie y un elemento donde la línea de campo entra, ¿sí? Recuerden que el vector campo, en este caso, es tangente a la línea de campo. Si este es un campo uniforme, va a tener la misma dirección que la línea de campo. Entonces, es importante saber cuál es el ángulo que forma ese elemento de área. Ese elemento de área es ese elemento de área con el vector campo. Ese ángulo que tenemos nosotros ahí es muy importante. Porque si ese ángulo es entre 0 y menor a 90, el flujo, en este caso, un flujo saliente, va a ser positivo. ¿Sí? Si el ángulo que forma el vector campo con ese elemento de área es 90 grados, como en el caso de este elemento, son perpendiculares entre sí, la línea no atraviesa el elemento de área, por lo tanto el flujo en este caso va a ser igual a 0. ¿Sí? Y en este caso, donde entran las líneas de campo, fíjense que el vector campo está entrando al elemento de área, tiene un ángulo de 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el flujo va a ser negativo. El ángulo θ va a ser mayor a 90 y menor o igual a 180 grados. Entonces el flujo va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando las líneas de campo entran a la superficie cerrada, el flujo es negativo. Y cuando las líneas salen de la superficie cerrada, el flujo es positivo. Entonces, ¿cuál es el flujo neto a través de esta superficie? El flujo neto a través de la superficie cerrada es la diferencia entre el flujo saliente, la cantidad de líneas que salen de la superficie, menos la cantidad de líneas que entran a esa superficie cerrada. Eso es igual, ¿no es cierto? Se iguala a la integral extendida a lo largo de la superficie, extendida sobre la superficie cerrada, que es el circulito que está ahí, por el escalar de E por diferencial de A. Entonces, eso es el flujo neto a través de una superficie cerrada. Sigue siendo una magnitud escalar, y la unidad sigue siendo la misma, no ha cambiado. Son distintas formas de calcular el flujo de acuerdo a los casos que nos presentan. Bueno, la ley de Gauss. Una consulta. Sí. ¿Cómo era que transformábamos el área en vector? Le multiplicas acá un elemento de área. ¿Sí? En el caso de la superficie cerrada, todos los vectores área tienen que apuntar a la región exterior. ¿Sí? No puede haber un vector área que apunte hacia adentro
en la región interior, ¿de acuerdo? Esto por convención. Bueno, un elemento de área, por ejemplo, delta A, lo que hacemos nosotros es, tomamos un vector unitario que sea perpendicular a ese elemento de área, delta A, vector, sería igual al delta A por ese vector perpendicular a ese elemento de área. Entonces, este vector unitario no modifica el valor del elemento de área, pero le da dirección y sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me quedaría el vector. Lo multiplico por un vector unitario que sea perpendicular al plano de la Pero tipo un superficie. versor sería. Exactamente. Claro, un versor normal. Un Claro. versor normal a la superficie. Exactamente, es un versor, no quería hablar de versor, pero bueno. Es un versor No, normal no, a la superficie. gracias. El versor lo que le hace es le da la dirección y sentido, pero no modifica el valor del elemento, en este caso. ¿Sí? Sí, porque el área es una cantidad escalar, no es un vector. Pero buena la pregunta, ¿eh? Muy bien. La ley de Gauss. La ley de Gauss, esta ley de Gauss, sirve para calcular campos eléctricos. No sé qué pasa, que hoy están bastante inestables la pantalla. ¿Inestable la conexión, Luis? No, la pantalla. Debe ser porque tengo el mouse y el lápiz, los dos juntos, para que me puedan ver con la puntera. Ah, Pueda perfecto. escribir y se ve que lo he tocado con el codo. Pero este campo eléctrico no es en cualquier situación. Solo para cuando las cargas tengan cierta simetría en la distribución de carga. En esos casos se puede calcular el campo eléctrico. Si no, no se puede calcular. Puede ser en un cilindro, puede ser en una esfera, puede ser en un plano, ¿no? Esa es la ley de Gauss. Sirve para calcular el campo eléctrico. Pero ¿cuál es la condición? Que haya una cierta simetría en la distribución de carga. ¿De acuerdo? Puede ser una simetría cilíndrica, esférica o plana. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Qué es lo que hizo para formular su ley Gauss? Bueno, lo primero que planteó es una carga, acá, una carga Q, la encerró en una superficie esférica, esta es una superficie cerrada, es una superficie cerrada a la que le llamamos superficie gaussiana. ¿Está bien? Nosotros sabemos que en una carga puntual, las líneas de campo son radiales y se alejan de la carga. Ahí está, como el vector campo. Entonces lo que él hizo, tomó una superficie esférica, una superficie cerrada, y encerró esa carga. Acá yo lo voy a hacer en 2D. Ahí está. Encerró esa carga. Bien. Fíjense que acá en este dibujo se puede observar cómo las líneas de campo atraviesan la superficie cerrada.
¿sí? Si esa línea de campo atraviesan esa superficie cerrada, quiere decir que hay un flujo, ¿no es cierto? Entonces lo que él hizo es relacionar ese flujo neto a través de esa superficie cerrada, ¿no es cierto?, con la carga encerrada en dicha superficie. ¿Estamos? Eso es lo que hizo Gauss para formular su ley. Fíjense ahora cómo sigue. Gauss toma un elemento de área, lo vamos a poner ahí, un elemento de área, ya sabemos cómo convertirlo a ese elemento de área. Vamos a poner, para que sea más práctico, un diferencial de área. Ahí está. ¿Está bien? Tomo un elementito de área. En ese punto, ¿alguien me puede decir cuál es el campo eléctrico que genera la carga? ¿Cuál es el campo eléctrico en ese punto debido a la carga Q? ¿Qué dirección tiene? ¿Sería negativo, profe? No. La dirección del vector campo en ese punto. La dirección es radial. La dirección del vector campo debido a esa carga puntual. La dirección es radial. Pero lo que yo quiero saber es si apunta se acerca el vector, se acerca a la carga o se aleja de la carga. Si suponemos que la carga de prueba es positiva, se aleja. Es positiva. Claro, Se aleja. Entonces, muy bien. El vector campo se aleja en ese punto, ¿no es cierto?, donde yo elegí ese diferencial de área, el vector campo se aleja de la carga. Fíjense ustedes que el vector campo y ese vector diferencial de área, que yo he tomado un pequeño elementito de área, son paralelos. Al ser paralelo, θ va a ser igual a 0 grados. Y entonces, ¿cómo me queda el flujo? Bueno, el flujo, ¿me siguen acá? El flujo, por definición, es la integral a través de la superficie cerrada, ¿no es cierto?, de la superficie gaussiana, del producto escalar de E por diferencial de área. Pero nosotros dijimos que E es paralelo al diferencial de área. Por lo tanto, este producto escalar se puede escribir de esta forma. Y el coseno, pero si dijimos que es paralelo, θ es igual a 0 grados. Por lo tanto, el coseno de θ, que sería el coseno de 0 grados, es igual a 1, ¿verdad? Por eso, este producto escalar que tenemos acá se puede escribir de esta manera. La integral del producto de la magnitud del campo por la magnitud del diferencial de área. ¿Sí? Ahora, en ese punto, el campo tiene ese valor y no lo va a cambiar. Por lo tanto, lo saco del signo integral. Entonces me queda la integral extendida a través de la superficie, extendida en la superficie cerrada, y me queda la integral de diferencial de área, me queda igual al área. Lo que me está diciendo acá, que el flujo neto a través de esta superficie cerrada, el flujo neto a través de esta superficie, es igual a la magnitud del campo, esta magnitud del campo, por el área multiplicada por el área de la superficie cerrada, la superficie gaussiana. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuánto valía el campo eléctrico debido a una carga puntual en ese punto? ¿El valor del campo? El valor del campo, si no se acuerdan, está escrito acá. El campo eléctrico debido a una carga puntual, la magnitud del campo eléctrico, esta magnitud, tiene este valor, K sub E por Q sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál sería la distancia? Esta distancia que hay acá. La distancia a la carga.
R. ¿Sí? Que también se puede escribir K sub E, acuérdense que K sub E es 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Sí? Entonces, escribimos de esta manera. K sub E es 1 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado. Bien, perfecto. ¿Cuál es el área de esta esfera? Bueno, el área de la esfera, que sería la superficie gaussiana, es 4pi por radio al cuadrado. Entonces, nosotros teníamos que el flujo neto a través de esta superficie, lo habíamos deducido acá, que el flujo neto a través de esta superficie era igual a la magnitud del campo eléctrico en ese punto, porque en cualquier punto la magnitud, mientras que R sea constante, el campo eléctrico en cualquier punto va a tener el mismo valor, multiplicado por el área de esa superficie que encierra la carga, en la superficie gaussiana. Al reemplazar por los valores, esta cantidad es el campo eléctrico, y esta otra cantidad que tenemos acá es el área. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos que, ya expresamos en sus valores. Ahora tenemos que simplificar. ¿Qué podríamos simplificar ahí? Y veamos qué podemos simplificar. Bueno, acá tengo 4pi y acá tengo 4pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá tengo r cuadrado y acá tengo r cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda que el flujo a través de esa superficie cerrada es igual a la carga encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0. Entonces, dice que el flujo es proporcional a la carga. El flujo neto a través de esa superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada en dicha superficie. ¿Estamos? Lo vamos a escribir acá. Ahí está. Bueno, ese flujo neto, fíjense que es independiente del tamaño de la superficie. No importa qué tamaño sea, porque es independiente del radio. Si ustedes pueden observar acá, el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado del radio y el área es directamente proporcional al cuadrado del radio. Por lo tanto, en este caso se cancelaría. ¿Sí? Entonces, el flujo me dice que es independientemente de la superficie, del tamaño y de la forma de la superficie que encierra esa carga. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Sí. Lo escucho. Usted, la permitividad del vacío. Permitividad del vacío. Epsilon 0 es 8, es un valor para el vacío. 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado. Permitividad del vacío. Ese es epsilon 0. ¿Estamos? Veamos esta situación. Esta superficie gaussiana o esta superficie cerrada no encierra ninguna carga. Por lo tanto, el flujo a través de esa superficie es igual a 0. Bueno, ¿por qué es 0? Porque no encierra ninguna carga. No hay ninguna carga encerrada en esta superficie. Y la cantidad de líneas que entran son las mismas cantidades de líneas que salen en este caso. Por lo tanto, el flujo neto a través de una superficie que no encierra ninguna carga es igual a 0.
En el caso de la superficie, la superficie S, fíjense que el flujo neto a través de esta superficie, es igual a la carga encerrada en la superficie dividido en epsilon 0. ¿Está? El flujo neto a través de la superficie S segunda es igual a 0. El flujo neto a través de la superficie S' es igual a la carga 1 más la carga 3, carga 2 más la carga 3 dividido en epsilon 0. ¿Está bien? Y en la carga 4 no hay ninguna superficie, entonces no hay flujo. ¿Está bien? No hay, la carga 4 no la encierra ninguna superficie, entonces no hay flujo. Vamos a tomar una superficie, por ejemplo, esta superficie que encierra una carga 1, una carga 2 y una carga 3. Entonces encierra 3 cargas. Fíjense ustedes que acá, que la carga 1 va a generar su propio campo. La carga 2 va a generar su propio campo. La carga 3 va a generar su propio campo. Entonces, ¿cómo sería el flujo neto a través de esta superficie cerrada? Bueno, planteamos que el flujo neto a través de la superficie cerrada es igual al campo. Nosotros dijimos que el flujo neto, ¿sí?, era igual al campo total, al campo neto, el campo resultante, por ese diferencial de área, el producto escalar. ¿Está bien? Entonces, como acá hay un campo producido por la carga 1, un campo producido por la carga 2 y un campo producido por la carga 3, el campo total es este, el campo neto, el campo resultante. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sumar estos campos y recién hacer el producto escalar. Y las cargas, bueno, son todas las cargas que estén encerradas en dicha superficie. La carga 1, la carga 2, la carga 3. Voy a silenciar porque hay ruido en Eso. ¿De acuerdo? Son todas las cargas que están encerradas en dicha superficie. Por lo tanto, podemos decir que el flujo neto a través de esta superficie, que sería esto, flujo neto a través de esta superficie que estamos hablando, es igual a la carga neta que hay dentro, la carga neta encerrada en dicha superficie, dividido en epsilon 0. ¿De acuerdo? Bien. Luis, antes Dicho que de otra avance, manera. Sí. no, tienes ahí, Santiago Ortiz tiene la mano levantada. Bueno, no lo veo yo acá porque tengo pantalla compartida. Santiago, Sí. lo escucho. Hola, profe, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Cuando hablamos, ahí recién acaba de explicar que en esa superficie, cuando la carga está afuera de esa superficie cerrada, el flujo neto es 0. Acá. Sí, y usted dijo que era porque la carga saliente era igual a la carga entrante. No, Digamos, las las líneas, líneas, la perdón. cantidad de líneas. Las líneas, perdón. Em, Nosotros cuando vimos antes de esto el tema de la carga, el tema del flujo en superficie cerrada, Sí. ¿qué diferencia habría con esa superficie cerrada que vimos en el inciso D de la página anterior con esta superficie cerrada que vemos acá? Y en este caso es lo mismo, porque nosotros estamos hablando de un flujo neto. A ver, un flujo neto tiene que ser el flujo saliente, flujo del campo saliente, menos el flujo del campo entrante. No, al revés. Entrante, no, está bien. Cuando yo de acá vamos a hacer una suposición así, un ejemplo simple.
hay 5 líneas que salen y hay 5 líneas que entran, el flujo neto en este caso es igual a 0. ¿Está bien? Sí. No sé si responde a tu pregunta. Es A ver, respecto... ¿la podrías formular de nuevo? Sí, sí, sí. En el inciso D de la página anterior, Inciso B. ¿A dónde B, está? ahí, ese mismo. Acá. ¿Por qué ahí el flujo no sería 0 si se tratara de la misma superficie? Porque, bueno, porque acá el flujo, hay un flujo saliente, no sé cuántas líneas salen, cuántas líneas entran. Seguramente que acá habrá una cantidad de líneas que entran y otras que salen. Acá estamos haciendo un caso general. Bien, perfecto. ¿Mm? Acá estamos analizando un caso particular, ¿no es cierto? Pero suponiendo, en una suposición, que entren, ¿cuántas líneas puede haber acá? 2, 4, 6, 7, 8, 10, bueno, ponele 20 líneas. Si en esta superficie cerrada entran 20 líneas y salen 20 líneas, el flujo neto va a ser 0. Bien, ¿De perfecto, acuerdo? profe, Acá gracias. estamos analizando el flujo en forma general. No estamos diciendo, lo único que no contamos acá. Y fíjate vos que lo expresamos acá. El flujo saliente menos el entrante es igual a 0. Si entran tantas líneas como si salen tantas líneas como entran tantas líneas, bueno, esto va a ser igual a 0 también. Buenísimo, profe, mil gracias. Se Dale. entendió. Bueno, bárbaro. Muy bien. Entonces, este señor Gauss dijo que el flujo neto, entonces, a partir de todo este análisis, expresó su ley y dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en la superficie dividido en epsilon 0. Esto Qin quiere decir que es la carga encerrada, ¿no es cierto?, en la superficie. Pero es la carga neta. Si yo tengo una carga encerrada, será una carga. Si yo tengo 3 cargas encerradas, sería la carga de toda la sumatoria de todas las cargas que tengo encerradas en dicha superficie. Dice, en la práctica, la ley de Gauss se aplica para determinar el campo eléctrico. Esto es importante, para determinar el campo eléctrico. Para distribuciones de carga con simetría, con cierta simetría, esférica, cilíndrica o planares. No se puede calcular el campo eléctrico en otras situaciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es una limitación de la ley de Gauss. Sí o sí tiene que tener cierta simetría. Entonces, para calcular, para aplicar la ley de Gauss, yo tengo que tomar como práctica, para aplicar la ley de Gauss, yo tengo que encerrar la carga con una superficie cerrada que no importa la forma y el tamaño de la superficie cerrada. Entonces, ¿qué superficie elijo? Y la elijo a la superficie cerrada en conveniencia a que yo pueda determinar esta integral. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas aplicaciones de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga. Bueno, en este caso hay una distribución de carga con simetría esférica. Esta es una esfera, ¿no es cierto? Una esfera no conductora, ¿no es cierto?, que tiene una carga total Q. Esta carga Q mayúscula es la carga total de la esfera. Entonces, para calcular, ¿no es cierto?, el campo eléctrico que produce esta carga Q, entonces aplico la ley de Gauss. ¿Sí? Para aplicar la ley de Gauss tengo que encerrar a esta carga en una superficie. Por lo tanto, voy a elegir una esfera
acá una esfera gaussiana, una superficie esférica cerrada, es la esfera gaussiana, que sea concéntrica con la carga. Nadie me dice que no puedo tomar esta superficie. Entonces yo la elijo porque me queda a la hora de calcularla, me es mucho más práctico. También dice que esta esfera tiene una distribución, una densidad de carga volumétrica uniforme. ¿Se acuerdan de esta cantidad? Densidad de carga, ρ. Densidad de carga volumétrica uniforme. ρ. Dice que la carga está distribuida uniformemente en todo el volumen de esa esfera. Y eso es constante, ¿no? Bien. Bien, repasemos. Tengo la carga. Quiero calcular el campo eléctrico que produce esta carga, ¿sí? Para aplicar la ley de Gauss, tengo que encerrar esta carga en una superficie cerrada. Elijo una esfera gaussiana, una superficie esférica, ¿no es cierto?, cerrada, concéntrica con la carga. La superficie va a tener un radio A, la carga tiene la esfera con carga, esta es una esfera no conductora, con carga tiene un radio A. ¿Sí? Bien. Una vez que yo elegí esto, empiezo a calcular, como lo plantea Gauss, empiezo a calcular el flujo neto que genera la carga esta, encerrada en esa superficie, y encuentro, y con eso, que es igual a la carga encerrada en dicha superficie, dividido en epsilon 0, voy a encontrar el campo eléctrico. Veamos. Acá planteo, este es el flujo neto, lo calculo de esta manera. Dice que el flujo neto es esta integral del producto escalar de E por diferencial de área. Vamos a suponer que esta esfera, bueno, supusimos que tomamos un elemento de área de la esfera de la esfera gaussiana, un diferencial de área, y en este punto el campo eléctrico va a tener esta dirección. Por lo tanto, son paralelos. Entonces, esta integral se puede escribir de esta manera, y esto, todo esto, por la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0. El campo eléctrico en ese punto, en cualquier punto de radio R, va a tener el mismo valor, por lo tanto lo saco del signo integral. Esto continúa acá. ¿Sí? Lo tomo esta última parte. El campo eléctrico saco de la integral. Por lo tanto, me queda la integral de diferencial de área. Que la integral de diferencial de área, todo esto es igual al área. Entonces, el área de esa esfera va a ser 4pi por radio al cuadrado. Me queda que el campo multiplicado por 4pi por radio al cuadrado, por la carga que tiene esa esfera, sobre epsilon 0, que es la carga neta encerrada en la superficie gaussiana, sobre epsilon 0, nos queda como esa igualdad. De ahí despejo el campo eléctrico y digo que el campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por radio al cuadrado. Sabemos que 1 sobre 4pi epsilon 0 es igual a K sub E, entonces lo expresamos como K sub E. ¿Qué significa esto? Miren la fórmula final. K sub E por Q sobre R cuadrado. ¿Qué me indica esta fórmula? Que esta esfera, fíjense el campo eléctrico debido a una carga puntual.
son parecidas las fórmulas, ¿no? Miren esta fórmula con esta. Entonces, esta expresión final me indica que esta esfera se comporta como si fuese una carga puntual con una carga Q. ¿Sí? Ahí Ese es Q, el profe, comportamiento. ese Q mayúscula sería la sumatoria de las cargas. No, es la carga total que tiene esta esfera. Esta es una esfera con carga. Esta Q chiquita es la carga puntual. Claro. Yo lo único que hice es comparar las expresiones nada más. ¿Sí? La Q mayúscula es toda la carga que tiene esta esfera. ¿Sí? Bien, entonces, Sí, profe. a partir de esta comparación de expresiones, podemos decir que esta esfera con carga Q se comporta como si fuese una carga puntual, ¿no es cierto? Con una carga Q, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la esfera gaussiana que yo elijo es más chica que la esfera con carga Q? No sé si pueden ver ustedes que dentro de la esfera hay una esfera gaussiana. ¿Cuál será el campo eléctrico debido a esa carga encerrada en esa esfera gaussiana? ¿Será la misma que el campo producido por esta carga? La carga encerrada, si yo planteo No sería lo mismo la carga encerrada que toda la carga que está en el anterior. Claro, fíjate vos, si yo planteo el flujo, la ley de Gauss, ¿no? ¿Qué carga le pongo ahí? Acá, ¿qué carga le pondrían ustedes? Porque ahora, fíjense que en el primer caso, la carga encerrada es Q mayúscula, pero en el segundo caso no es Q mayúscula, es una porción de Q mayúscula. ¿Me permiten los rayos? Lo que hay ahora encerrado es esta cantidad de carga, que pienso que no es lo mismo que la carga total Q. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será la misma? No, profe. ¿Y no sería, profe, Q menos radio? Bueno, miren cómo lo vamos a calcular. Q' sería esto. ¿Está bien? Entonces, en esta segunda, digamos, en el punto B, ¿sí? El flujo neto sería, la ley de Gauss sería esta Q' encerrada en la superficie gaussiana dividida en epsilon 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculamos a Q'? Q' lo podemos calcular de la siguiente manera. Nosotros dijimos que la densidad de carga, la densidad volumétrica de carga, es Q sobre B, y eso se mantiene constante. ¿Está bien? Esa relación se mantiene constante. Por lo tanto, la relación que va a haber entre esta carga encerrada chiquita, por el volumen de esa esfera gaussiana nueva, también tiene que ser igual a ρ. Por lo tanto, eso tiene que ser igual a Q' sobre B', si me permiten. A ver, este sería Q sobre el volumen total de la esfera. Eso es ρ. ¿Está bien? Pero en este caso sería ρ sería igual a Q' sobre B', que sería esa porción de carga. ¿Me siguen? Por lo tanto, en este caso,
Q' va a ser igual a Q, la carga total, Q es la carga total, multiplicada por B' sobre B. ¿De acuerdo? Si ustedes recuerdan, cuánto era el volumen de una carga, el volumen de una esfera, ¿alguien recuerda cuál es el volumen de una esfera? No. 4/3 puede ser. Sí, profe, 4/3. 4/3 de pi por, ¿qué sería eso? Radio al cubo, dicen en el chat. Exactamente, el radio al cubo. Bueno, fíjate vos que B' va a ser ese radio de la superficie gaussiana. ¿Está bien? B'. Este B' va a tener ese radio R. Y y B total va a ser el radio de la esfera grande, que va a ser A. Entonces, 4/3 de pi por A cubo. Entonces, en este caso podemos cancelar 4/3 pi, y esto me queda que la Q multiplicado por R cubo sobre A cubo. ¿Está bien? Profe, ¿volver a explicar dónde salió eso? ¿Cuál? Profe, ¿qué es Los B? 4/3 pi. Eso es el volumen de la esfera. 4/3. Listo. ¿Cómo se cancelan? Porque acá tenemos una relación de volumen. No, ¿de dónde había salido? La fórmula esta. Sí. El volumen de una esfera. El volumen de una esfera se calcula así. 4/3 de pi por radio al cubo. Fíjate que estamos reemplazando el volumen de la esferita esta chiquita. ¿Está bien? Y acá abajo es el volumen de la esfera grande. Bueno, entonces, de esta manera, Q multiplicado por radio de la esfera gaussiana al cubo sobre el radio de la esfera total al cubo, sería el valor de Q', esa porción de carga que está encerrada acá en esta superficie gaussiana. Ahí está. Ese sería Q', todo eso sería Q'. ¿Estamos? Bueno, planteando las ecuaciones, como las hemos hecho anteriormente, encontramos que el campo eléctrico, he amontonado todo acá, bueno, el campo eléctrico es igual a la carga sobre, acá hay algo que no funciona. Esto está correcto. ¿Y esto qué pasa? Lo he copiado la... Lo que ha pasado es que he copiado yo la fórmula. Bueno, es un problema de que estoy copiando fórmula. Bueno, esto no tengan en cuenta. La carga, el campo eléctrico formado por esta esferita que tenemos acá, es igual a K⁴ por Q total sobre A cubo por R. Quiere decir que acá el campo eléctrico va a ir incrementando conforme el radio de la superficie gaussiana va aumentando. En el primer caso, nosotros tenemos que el campo eléctrico es inversamente proporcional inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la esfera gaussiana. Y en el segundo caso, tenemos que el campo eléctrico es directamente proporcional a la distancia de la esfera gaussiana, conforme esté en un punto chiquito y vaya aumentando hacia el radio de la esfera.
En este gráfico lo podemos analizar mejor. Acá en este eje tenemos el campo eléctrico y en este eje es el radio de la esfera gaussiana. En el punto central, la esfera gaussiana no encierra ninguna carga, ¿sí? Por lo tanto el campo eléctrico es cero. Conforme la esfera gaussiana va creciendo, el radio de la esfera gaussiana va creciendo, va encerrando mayor cantidad de carga, ¿sí? A medida que va creciendo el radio de la esfera, va encerrando mayor carga. En ese punto y entre el borde, donde la esfera gaussiana coincide con el borde de la carga, el campo eléctrico es directamente proporcional acá, caso E es igual a caso E por Q sobre A cubo por R. Es decir, en esta parte entre el centro y el borde, el campo eléctrico es directamente proporcional al radio de la esfera gaussiana. Cuando llegó al borde, logra el valor máximo del campo eléctrico. El campo eléctrico es máximo ahí y tiene un valor de caso E igual a Q sobre A cuadrado, que es el área de la esfera. Y luego, cuando la esfera sigue aumentando de radio, va aumentando radio, fíjense que acá va creciendo el radio. Cuando logra su valor máximo y a medida que se aleja de la carga, el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado. Eso es lo que pasa en esta carga con simetría esférica. Veamos otro ejemplo. Distribución de carga con simetría cilíndrica. Hay que encontrar el campo, en este caso, de esta línea con carga de longitud infinita y densidad lineal de carga constante, lambda. Profe, ¿Sí? ¿lo puedo interrumpir? ¿Puedes subir Dale. un poco? Más. Ahí. Dale. Listo, gracias. Muy bien. En este caso de la línea de carga positiva de longitud infinita y con carga constante por unidad de longitud, yo elijo, en este caso, una superficie gaussiana, que es un cilindro, para encerrar la carga. En el segundo dibujo, el dibujo B, nosotros lo podemos ver a esa línea de carga desde arriba. Esta sería la línea de carga positiva. Y estas son las líneas de campo, y esto que está en línea de trazo corto, celeste, sería la superficie gaussiana. ¿Sí? Al aplicar la ley de Gauss y considerar el flujo, ¿no es cierto?, a través de las paredes laterales de esta superficie, porque en las tapas no hay flujo, ¿sí? En este caso en las tapas no hay flujo. Fíjense que acá yo elegí otra superficie distinta a esta, porque me conviene a mí esta superficie cilíndrica. Entonces, dijimos que el flujo se va a dar a través de las paredes laterales de este cilindro, ya que en las tapas superior e inferior no hay flujo. ¿Sí? Planteamos la ley de Gauss, decimos que el flujo es igual a esta cantidad. Sabemos que, fíjense acá en el dibujo, que E es paralelo a diferencial de A, por lo tanto, este producto escalar se puede escribir simplemente E por integral de diferencial de área, que esto sería E por área.
como dice Gauss, que el flujo neto a través de esta superficie gaussiana es igual a la carga encerrada en dicha superficie dividido en epsilon 0. Como yo no sé qué carga tengo ahí, y este cilindro lo consideramos de longitud L, ahí está indicado, longitud L, entonces, como yo no sé qué carga tengo ahí, entonces a la carga Q la expreso, a la carga adentro la expreso como lambda, la densidad de carga, densidad lineal de carga, por L. Es decir, en función de la cantidad, de la longitud, yo con esta densidad de carga puedo saber cuál es la carga. A partir de que lambda es igual a Q sobre L. ¿Está bien? Ahí está. Entonces la carga encerrada en esa superficie es Qin sobre epsilon 0, y Qin lo expresamos como lambda, la densidad lineal de carga, por la longitud del cilindro que estamos en consideración. Todo eso sobre epsilon 0. Bueno, despejando, encontramos que el campo eléctrico, debido a esta línea de carga, es igual a 2 lambda, 2 kE por lambda sobre R, el radio de la superficie, o 1 sobre 2 pi epsilon 0 por el radio. Esto es lo mismo, está correcto. Bueno, ahí ya tenemos cómo calcular el campo eléctrico en una esfera, dentro de la esfera, en el borde de la esfera, o con un radio R mayor al radio de la esfera. Es decir, fíjense que este es el radio de la esfera. R es menor que A, y acá para R mayor que A. Sí. ¿Podría volver a explicar ahí cuando reemplazo, después de la igualdad del campo eléctrico por el área, que dice que es igual a la carga neta sobre epsilon 0? ¿Acá? Claro, La ahí. carga ¿Podría volver a neta. explicar esa parte? Acá, la carga neta. ¿Cuál es la carga Sí. neta encerrada acá en esta superficie? ¿Está bien? Si esta línea tiene una densidad de carga constante, ¿está bien? Lambda es constante, la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la línea, Q distribuido uniformemente a lo largo de la línea. Para saber cuál es la carga que yo tengo acá encerrada, la carga ahí encerrada va a ser igual a lambda, la distribución de densidad lineal de carga multiplicada por la longitud de este cilindro. ¿Eso me decías? Sí, profe, gracias. Que es esto que está acá expresado ahí. Profe, Bueno. una consulta. Sí. Yo no entendí, ¿viste dónde está recuadrado lo último? ¿Esto? Sí, ¿a dónde se fue L? Bueno, de alguna manera. L, ¿dónde está L? Y acá. L con E. Ah, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo le tomo la superficie lateral del cilindro. Fíjate vos que vos tenés un cilindro. Si vos lo abrís, yo no considero las tapas porque no hay flujo en las tapas, porque en la tapa el vector diferencial de área va a ser perpendicular al campo eléctrico, ya que el campo eléctrico producido por esta carga, ¿no es cierto? Esta línea de carga es radial. Por lo tanto, el campo eléctrico acá va a ser paralelo al plano de la tapa.
igual que el paralelo al plano de la base. Por lo tanto, ahí el producto escalar me va a dar 0. Entonces yo considero solamente los laterales de ese cilindro. Si yo lo abro al cilindro, me queda un rectángulo, ¿no es cierto? Es como abrir una latita de gaseosa. La base, yo tengo que calcular el área. Este es el área. ¿Está bien? La base va a ser la longitud de la circunferencia. 2pi por radio. ¿De acuerdo? Ahí sería el radio. R. Perfecto. Y la altura de esto sería L. Entonces, 2pi por radio por L me da el área, ¿no es cierto?, donde vamos a evaluar el flujo. Solamente el área lateral. ¿De acuerdo? Entonces, 2pi por radio por L por E. Eso es igual a lambda por L sobre epsilon 0. L y L se cancelan y me queda esto. Fíjense que acá, para convertir esto, yo lo que hago es, vamos a poner lambda sobre R. Entonces yo multiplico por 2 y divido por 2 y no cambio esa cantidad. No cambio esa cantidad. ¡Epa! Entonces me quedaría por 1 sobre 2pi por epsilon 0 por lambda sobre R. Entonces, 2 por 1 es 2. Queda 2. 2 por 2 es 4. Me queda, acá lo vamos a poner. Está bien ahí. Lo ponemos ahí. 4pi epsilon 0. Que ya tendríamos ahí caso E. ¿Está bien? Por lambda sobre R. Y eso se puede escribir como 2 caso E por lambda sobre R. Esa es la forma de llegar de esta expresión a esta. Muy bien, continuamos. En el caso del plano con carga, este es un plano con carga no conductor. No conductor. Un plano de carga no conductor. ¿Es cierto? En este caso está cargado, hay una densidad de carga superficial uniforme, constante, densidad de carga uniforme. Entonces, lo que hay que calcular es el campo eléctrico producido por este plano infinito, ¿no? ¿Sí? Un plano infinito de... Lo que podemos hacer es dibujarlo al revés, digamos, de costado. Este sería el plano con carga, ¿sí? Y esta sería la superficie gaussiana, que es un cilindro. Este es el plano con carga, ¿sí? En este caso, acá va a haber un campo eléctrico y acá también un campo eléctrico. Debido a las cargas, ¿sí? Acá va a haber un diferencial de área y acá va a haber un diferencial de área. Por lo tanto, acá va a haber un flujo eléctrico y acá va a haber otro flujo eléctrico. ¿Está bien? Que en este caso el flujo eléctrico va a ser E por A, el área de la base del cilindro, porque las líneas de campo van a ser perpendiculares a las tapas del cilindro y paralelo a la parte lateral del cilindro.
Por lo tanto, acá en la parte lateral del cilindro no va a haber flujo, solamente va a haber flujo en las tapas del cilindro. ¿Está bien? Y acá también va a haber un flujo, en este caso, va a haber un flujo eléctrico que va a ser igual a E por A. ¿Está bien? Entonces, el flujo total va a ser 2 veces E por A. 1, 2. Eso tiene que ser igual, por la ley de Gauss, dijimos que a la carga neta encerrada en esta acá, en esa porcioncita. ¿Cuál será la carga neta encerrada ahí en esa porcioncita? Bueno, nosotros sabemos que sigma es uniforme, que es la carga distribuida en toda el área de la superficie. Entonces, la carga neta encerrada en esa superficie va a ser igual a ese sigma, la densidad de carga superficial, multiplicado por el área de esta tapa del cilindro, que es la misma que está acá. Ahí hay un área. ¿Sí? Entonces, la carga, acá lo vamos a escribir, después lo sacamos, dividido en epsilon 0, en este caso es sigma por A sobre epsilon 0. Lo que tenemos es que el flujo, lo voy a escribir así, 2 veces E por A es igual a sigma por A sobre epsilon 0. Tomo esta igualdad, ¿sí? Y digo que 2 veces E por A es igual a sigma por A sobre epsilon 0. ¿Simplifico? ¿Sí? A, ¿cómo? ¿Lo escucho? Sí, sí, áreas, digo. Ah, gracias. Gracias por el dato. Entonces me queda que el campo eléctrico debido a este plano con carga es igual a sigma sobre 2 epsilon 0. Ahí tenemos otra formulita más para calcular el campo eléctrico, en este caso en un plano infinito con carga positiva, un plano infinito con carga positiva y con densidad de carga superficial uniforme. Y este plano es un plano no conductor, ¿de acuerdo? Otra formulita más. Bueno, fíjense que esta ley de Gauss nos permite a nosotros calcular el campo eléctrico en distintos casos. En el caso de simetría esférica, cilíndrica o plana, ¿no? Planares. ¿Preguntas? Bien, como les decía la vez pasada, estos desarrollos no se los voy a pedir en el parcial, simplemente va a ser conceptual, pero linda ensalada de símbolos, dice. Pero bueno, si no, la otra me quedaba es poner el plano y decirle, bueno, el campo eléctrico por este plano es igual a sigma sobre 2 epsilon. ¿Y de dónde sale eso? Ustedes créanme, es una cuestión de fe. El campo eléctrico, en el caso este del cilindro, el campo eléctrico va a ser igual a 2K sub E por lambda sobre R. ¿Y por qué es eso? Bueno, ¿por qué? Sí, profe, yo le creo. Créanme. Sí, yo le creo. Créanme. Bueno, es un poco la explicación de lo que está escrito ahí. Bien, ¿preguntas? Estamos bajando la cantidad de asistentes al curso. ¿Qué pasa? ¿Están muy atareados con otras materias? ¿O es lunes?
Los días lunes cuesta empezar, ¿no? Cuesta, Sí, capaz cuesta, ambas. cuesta. Yo creo que tendríamos que hacer que empiece la semana, comience la semana el día martes. Y está fresquito, dice, lindo para tomar un café. Está fresco. ¿Eh? Bien, tendría que empezar el día martes o el lunes a la tarde la semana. Entonces descansan, si es el martes, descansamos 3 días y 4 días estudiando. ¿Qué les parece? Podría ser, Bien. profe, podría ser. Podría ser. Bueno. Sí. Exactamente. Más de tipo conceptual. Más de tipo conceptual. Más de tipo conceptual. La clase anterior al 28 sería el 21, es feriado. Entonces, anterior al 21, ahí ya esa semana anterior al 21 ya les tendría que estar mostrando una idea de parcial. Capaz que les pongo una clase consulta un día antes de parcial. Unos días, no un día. Después fijamos una clase de consulta. Que no es obligatoria, ¿no? Bien. Continuamos. Vamos a ver este temita que es conductores en equilibrio electrostático. ¿Qué son los conductores? Los conductores son aquellos materiales y... ¿Me siguen? ¿O están descansando todavía? Vamos, profe, estamos. Empezamos. Sí, profe, lo seguimos. Lo seguimos. Bueno, ahora. Los conductores son aquellos materiales en los cuales algunos electrones no están ligados, no están unidos a los átomos y pueden moverse libremente dentro de los materiales. En cambio, los aislantes, los no conductores, ¿no es cierto? Los electrones están ligados a los átomos y no pueden moverse. Nosotros, en la industria, ustedes como ingenieros, futuros ingenieros, van a utilizar tantos como conductores como no conductores, ¿sí? Necesitamos de los dos. Por supuesto que cada uno cumple su función. En este caso, vamos a analizar los conductores en equilibrio electrostático. ¿Qué significa en equilibrio electrostático? Un conductor en equilibrio electrostático es cuando no hay movimiento alguno dentro, no hay movimiento de carga dentro del conductor. Imagínense un conductor, ¿no es cierto? Las cargas pueden moverse libremente, los electrones pueden mover libremente de un lado hacia otro, ¿sí? En el caso de que esté en equilibrio electrostático, todas las carguitas están quietas, porque las fuerzas eléctricas que hay adentro, la fuerza neta eléctrica que hay adentro es igual a 0. Entonces, esto es un conductor en equilibrio electrostático. Tienen cargas, pero están quietitas. Estos conductores tienen algunas propiedades. La primera propiedad dice que en el interior del conductor el campo eléctrico es igual a 0. No importa si el conductor es sólido o hueco. Dice, si hay un conductor aislado y tiene carga, la carga tiene que residir en la superficie. No hay otra posibilidad para que cumpla estas condiciones. La tercera propiedad dice que el campo eléctrico justo fuera de la superficie del conductor es perpendicular a la superficie.
al conductor, a la superficie del conductor, es perpendicular. Y tiene un valor aproximado igual de sigma sobre epsilon 0. ¿Sí? Donde sigma es la densidad de carga superficial y epsilon 0 es la permitividad del vacío. Y la cuarta propiedad dice que si es un conductor irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura es menor. De estas 4 propiedades, ¿sí?, que cumple un conductor en equilibrio electrostático, solo 3 las podemos demostrar. Porque la cuarta no tenemos conocimientos todavía para poderla demostrar. En realidad se pueden demostrar las 4. Con los conocimientos que nosotros tenemos o disponemos hasta el momento, solo podemos demostrar las 3 primeras. Cuando abordemos el tema de potencial eléctrico, vamos a poder demostrar la cuarta propiedad de un conductor en equilibrio electrostático. Veamos el primer caso. ¿Por qué dice que en un conductor en equilibrio electrostático el campo eléctrico en el interior es igual a 0? Ustedes imagínense una placa rectangular que se introduce en un campo eléctrico uniforme. Fíjense que el campo eléctrico es uniforme porque están las líneas paralelas. Y cuando ese conductor se introduce dentro del campo eléctrico, nosotros dijimos que tienen cargas que pueden moverse libremente dentro del conductor. Por lo tanto, las cargas negativas van a viajar hacia el sentido contrario del campo eléctrico y se van a alojar en esta pared del conductor. Entonces se van a mover en sentido contrario al campo, es decir, atraídas, ¿no es cierto?, por la fuente del campo. Mientras que de la otra pared me están quedando todas las cargas positivas. ¿De acuerdo? Porque todas las negativas se fueron para la otra pared. Entonces, dentro del conductor se genera un campo. ¿Cómo dibujarían un campo eléctrico acá dentro del conductor ustedes? ¿Cómo es la línea de campo? A ver, ¿cómo eran las reglas? ¿Alguien se acuerda cómo dibujar un campo eléctrico dentro del conductor? Parten de las cargas positivas hacia las negativas. Bien, entonces tengo que dibujar un campo eléctrico acá producida por esa redistribución de carga, ¿no es cierto? ¿Cómo es este campo que se genera adentro con el de afuera? Opuestos. Distinta dirección, claro. Son opuestos, exactamente. Entonces, ese campo que está adentro va a ir creciendo conforme las cargas se vayan acumulando, ¿no es cierto? Se va a estar en movimiento. Una vez, ¿cuándo se van a quedar quietas estas caritas? ¿Cuándo? Imaginen, a ver, piensen ustedes, ¿cuándo? Estas cargas se van a ir moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Todas se mueven hacia la izquierda. ¿En qué momento se van a quedar quietas? Cuando la carga que esté adentro sea igual a la carga que está por fuera. Cuando O sea, el campo, digo, el campo que está a adentro. medida que las cargas se vayan moviendo, ¿no es cierto?, el campo interno va creciendo. Y en el momento que el campo que esté adentro sea igual y opuesto al campo externo, las cargas van a dejar de moverse. ¿Está bien? Y el campo en el interior del conductor va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. En el momento que este se iguale con el de afuera, pasa esa situación. Bueno, entonces ya dijimos la primera propiedad acá, planteamos en el interior del conductor, en todo en equilibrio electrostático, ¿no? El campo eléctrico es igual a 0.
Bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad dice, si es un conductor aislado y hay un exceso de carga, esta reside en la superficie. Imagínense, este es un conductor en equilibrio electrostático, aplico una superficie gaussiana en el interior de lo más cercano posible. ¿Está bien? Lo más cercano posible a la superficie. Bien. Y aplico la ley de Gauss. ¿Sí? Nosotros decimos que en el interior del conductor, ¿no es cierto?, el campo eléctrico acá es igual a 0. Entonces, si yo tengo esta superficie gaussiana, ¿habrá flujo a través de esa superficie gaussiana? ¿Por qué dice que el flujo acá es igual a 0? Porque dijimos que si la carga, si es un conductor en equilibrio electrostático, ¿sí?, la carga reside en la superficie. Pero acá en esta situación, el flujo, ¿por qué me dice acá que el flujo es igual a 0? Porque no hay ninguna carga adentro. Exactamente, no hay ninguna. Acá, si yo hago esta cuenta, me da 0, ¿no es cierto? Porque en el interior el campo eléctrico es igual a 0. Entonces quiere decir que esta superficie gaussiana no encierra ninguna carga. En el interior, la carga en el interior es igual a 0. ¿Sí? La carga neta en el interior de la superficie gaussiana es igual a 0. Entonces, esa es la segunda propiedad. ¿Sí? Bien, la tercera propiedad. Vamos a hacer una cosa. Acá tenemos, ya sabemos que en el interior el campo eléctrico es 0, no hay carga, la carga reside en la superficie, ¿no es cierto? Pero dice que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie del conductor. Vamos a suponer que no sea perpendicular a la superficie del conductor. Y vamos a suponer, permítanme un minuto, dibujar acá sobre el mismo. Voy a suponer que el campo eléctrico tenga una dirección arbitraria. Es una suposición, sabemos que esto no existe. Este campo tiene esa dirección. ¿Está bien? Si este campo tiene esa dirección, una dirección arbitraria, esta es una superficie gaussiana que se introduce dentro de esto que es punteado acá, línea de trazo corto dentro del conductor. Quiere decir que esta superficie gaussiana se introduce adentro del conductor. ¿Sí? ¿Qué pasaría en esta situación? Este campo eléctrico tiene dos componentes. Una que es la normal, la perpendicular, ¿sí? Y la otra que va a ser una componente como la componente paralelo a la superficie. ¿Está bien? La pregunta sería, ¿puede existir esta componente paralelo a la superficie en un conductor en equilibrio electrostático? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? La componente del vector campo en dirección paralela a la superficie del conductor puede existir si el conductor está en equilibrio electrostático. ¿Qué les pasaría a las cargas que están acá? ¿Qué les pasaría a estas carguitas afectadas por este campo? Me parece que no le afectarían. No las
afectaría? ¿No habría una fuerza de origen eléctrico sobre esas carguitas? ¿Cómo es eso, profe? No entendí bien. Supongo que Nosotros al sabemos, ser paralelas, claro, esta dirección paralela a la superficie es una componente paralela a la superficie del vector campo. Sabemos que el vector campo tiene que ser perpendicular, pero estamos haciendo una suposición. ¿Qué pasaría si la componente del vector campo en dirección paralela a la superficie existe? Bueno, miren. Si esta componente paralela del campo existe, va a haber una fuerza eléctrica producto de esa dirección paralela sobre las cargas que están ubicadas en la superficie del conductor en equilibrio electrostático. Si esa fuerza existe, las cargas se empezarían a mover sobre la superficie en esta dirección. ¿Está bien? Y como nosotros dijimos que el conductor está en equilibrio electrostático, esto no puede suceder. Entonces, para que esto no suceda y esto se haga igual a cero, el campo eléctrico solamente puede tener dirección perpendicular a la superficie del conductor. Esa es la tercera propiedad. ¿Estamos? ¿Y cuánto vale ese campo eléctrico? la suma de la carga, pero en el Bien. radio del cilindro. Veamos, no, porque ese era para... A ver, veamos. Apliquemos Gauss. ¿Cuánto vale? Flujo. En este caso, tenemos el campo que es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Fíjate vos que el flujo se va a dar a través de esta área del cilindro, ¿no? En el interior no hay flujo porque en el interior el campo eléctrico es igual a cero. Entonces el flujo no hay en esta tapa, solamente en esta tapa. Y como es perpendicular a la superficie, no hay flujo. El vector campo es perpendicular a la superficie de la tapa, no hay flujo en los laterales de este cilindro. Esta sería la superficie gaussiana. Muy bien. Seguimos. Entonces, el flujo se va a dar a través de la tapa de este cilindro. Y la tapa de este cilindro tiene un área A. Entonces, el flujo va a ser igual a E por A. Y todo eso va a ser igual a la carga, ¿no es cierto?, encerrada por esa superficie gaussiana. ¿Cuál será la carga encerrada? Bueno, acá nosotros tenemos sobre la superficie toda esta área, que es esta, encierra una carga. Nosotros sabemos que sigma, la densidad de carga superficial, es Q sobre A. Por lo tanto, puedo decir que la carga encerrada, en este caso, Qin sobre epsilon 0, va a ser igual a sigma por A sobre epsilon 0. Esta Qin es la carga encerrada en la base de ese cilindro. Entonces, tenemos que el campo eléctrico por el área es igual a sigma por el área, sigma densidad de carga superficial por el área, sobre epsilon 0. Cancelamos el área. Cancelamos área y me queda que el campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon 0. No solo es perpendicular, entonces, para redondear la idea, el vector campo eléctrico en una superficie en equilibrio electrostático es perpendicular a la superficie. Y la magnitud de ese vector es igual a la densidad de carga superficial dividida en epsilon 0. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Yo lo entendí, pero no me quedó claro por qué si tuviese un campo eléctrico paralelo, eh, Mira, los electrones estarían quietos, digamos. mira, Las cargas, acá, digamos. a ver cómo, acá. Vamos ahí. Vamos a hacer el vector. Vector campo paralelo. ¿Está bien? Este vector campo que es paralelo, aplicaría una fuerza de origen eléctrica sobre las cargas que están en la superficie del conductor. Esa fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo, es decir, esa fuerza eléctrica es directamente proporcional al campo que está actuando. Si este campo tiene la dirección paralela a la superficie, estaría actuando sobre las cargas que están sobre la superficie. ¿Está bien? En este caso son cargas positivas, ¿no es cierto? ¿Sí? Este campo paralelo generaría una fuerza de origen eléctrico sobre estas carguitas que están acá. ¿Está bien? Y rompería el equilibrio, porque nosotros dijimos que un conductor en equilibrio electrostático había un equilibrio. Toda la fuerza, la sumatoria de las fuerzas era igual a cero. No había fuerza neta distinta de cero. Entonces, al estar este campo de origen, digamos, este campo paralelo a la superficie, existiría una fuerza de origen eléctrico que rompería este equilibrio. Entonces las cargas se empezarían a mover sobre la superficie. Ahí quedó claro, profe. Bárbaro. Bueno, me parece que los he cansado demasiado. Vamos a dejar acá. Yo tenía preparado la unidad número 4, pero la voy a dejar para la clase que viene. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Los voy a Sí, liberar. profe. Bueno, bárbaro. Bueno, sí, el que necesite hacer alguna consulta se queda y los demás que tengan buena semana, cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Chao, profe, No, igualmente. profe, muchas gracias. Hasta luego, que les Chao, vaya profe, bien. gracias. Suerte. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chicos. Muy bien. Chao, nos vemos. Suerte, que les vaya bien. Hoy les regalé unos minutos. No, pero vení bien. Sí, sí, tampoco no quiero hacer cantidad si no se entiende. Si hay una opción de pasar a la sala de espera, chicos. Sí. Porque Ahí estaba lo... viendo